Hoy, hermanos, en esta mañana mi intención en la lectura es poder sumergirme en este texto, porque este texto para mí se asemeja a un poderoso alud de nieve, una avalancha, ¿no?, que va creciendo gradualmente, y a medida que va avanzando, esta avalancha se convierte en una avalancha, perdón por la redundancia, pero que arrasa con todo. Y esto es lo que queremos ver. Queremos que este texto arrase con todo lo que no da gloria a Dios y deje solo intacta y en pie la gloria de Dios. Estos versículos, como te digo, van a arrasar con todo. Es una fuerza devastadora con todo lo que en la iglesia y en la vida del creyente se impongan en el camino de la exaltación a Cristo y la glorificación a Dios en la iglesia. Creo que este es el centro de todo. Esto es el pilar fundamental sobre el cual el creyente debe crecer y la iglesia debe crecer. No vivimos para la gloria de Dios, y si hoy estamos aquí plantando una iglesia, predicando el Evangelio, es para la gloria de Dios, y si comemos y bebemos, es para la gloria de Dios. Entonces, creemos que este es el pilar fundamental, sin duda. Podríamos decir que este es el supremo llamamiento. Esta es la razón por la cual realmente existimos, y es dar gloria a Dios. Y antes que poder empezar y meditar en el texto, podríamos preguntarnos qué significa exaltar a Dios o dar gloria a Dios. Bueno, hay dos posibles significados. Exaltar por sí solo podría ser alabar a una persona, a una cosa, resaltando sus cualidades o méritos. Y la segunda opción de exaltar es conceder grandeza, honor y gran valor a una persona o a una cosa. Y lo que entendemos como creyentes que es exaltar a Dios, es exaltarle únicamente a Dios, como aquí bien dice, por sus méritos, por sus cualidades. Queremos darle también el honor y la grandeza y la gloria que Él se merece. Queremos honrarlo. Entonces, creemos que esto es lo que la iglesia es llamada y todo creyente es llamado. Así que el punto principal de la iglesia es exaltar a Dios, glorificar a Dios, y todo lo que hacemos es para que Él sea conocido, proclamado, exaltado, amado, alabado, glorificado, y nuestras acciones y nuestros verbos siguen todo en adoración a Él. Ahora también me gustaría nombrar qué es no exaltar a Dios. Es posible que estemos haciendo cosas que pensemos por nosotros mismos que exaltan a Dios, y en verdad no lo exaltan. Es más, cabe la posibilidad de que en muchas ocasiones hagamos cosas que vayan en su contra, pero que en nuestra mente pensemos que es exaltar a Dios. No necesariamente por decir la simple frase que nosotros lo hacemos para la gloria de Dios, no quiere decir que estemos haciéndolo para la gloria de Dios. Así que esto yo les compartía a mis hermanos en la iglesia de Oviedo. Es posible, hermanos, que asistamos a una iglesia, es posible que cantemos alabanzas, es posible conocer de la Biblia, es posible incluso predicar de la palabra de Dios, pero en medio de todo eso es posible que en nuestra vida y en nuestra intención realmente no sea adorar y exaltar a Dios. Así que de aquí la urgencia de examinar este texto, y que este texto sea el que realmente provoque en nuestra vida una verdadera exaltación a Dios. Así que vamos a leer nuestro primer versículo. Y aquí Pablo les va a presentar la primera razón que moviliza a una iglesia a dar gloria a Dios. He titulado este mensaje "Las bendiciones
que movilizan a la iglesia a dar gloria a Dios. Estos versículos de alguna manera nos van a enseñar estas verdades que realmente nos tienen que mover y no nos tienen que mover cualquier otras cosas, como antes he dicho, nuestros propios pensamientos. Es la palabra de Dios la que tiene que obrar en nuestros corazones y llevarnos a adorar a Dios. Aquí claramente vamos a ver cómo Dios nos bendice en Cristo para que seamos alabanza de su nombre. Así que hoy veremos esta primera verdad que nos lleva a ver cómo estas bendiciones que Dios proveyó nos llevan a adorar y a exaltar a Dios. El versículo 3, volvámoslo a leer y veamos lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí vemos la primera razón que nos mueve a darle gloria a Dios. Y como podemos ver, Pablo empieza esta carta dando gloria a Dios directamente, exaltando a Dios, estallando en alabanza y diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí esta es la primera razón, podríamos decir Dios mismo. No hay otra razón, no hay ninguna situación externa, ni nuestra salud, ni nuestro bienestar, ni un templo, ni ninguna otra cosa, ni el número de personas que estén a nuestro alrededor. Nada nos lleva a dar gloria a Dios, sino Dios mismo, su persona, su carácter, como aquí bien dice, como se describe, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí Pablo, como en la mayoría de sus cartas, comienza haciendo un saludo inicial, habitual a los destinatarios, pero en el versículo 3 explota en alabanza. Exalta a Dios, se dirige a Dios directamente, dice bendito. Aquí esta palabra que Pablo está usando es como una forma de derramar su alma en adoración exclusiva a Dios, es decir, bendito. No encontró otra palabra para exaltar a Dios, para glorificar a Dios, y dice claramente: bendito sea el Dios sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, su corazón realmente ha sido inflamado por Dios mismo y solo por las bendiciones que se derivan de Él, que están en Él. Aquí la palabra que quiero llamar la atención en este primer versículo es que nos bendijo. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí Pablo atribuye a que es Dios mismo el autor, el generador, el único que puede bendecirnos. Y como aquí bien dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí no vemos que Pablo se centra en algo externo, sino en una bendición espiritual por medio de Cristo. Este es el conducto, esta es la vía, como ayer nos recordaban durante todo el día, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en Cristo Dios nos bendijo, hizo accesible las promesas y las bendiciones a cada uno de los que hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido. Así que esta verdad, como aquí bien Pablo afirma, inflamaba o debería inflamar el corazón, la llama de los efesios por Dios mismo. Es decir, Pablo les apuntó a decirle a los efesios: si existe alguna bendición espiritual, es gracias a Dios por medio de Cristo. Es decir, Pablo dirigió la vista de los efesios a que no haya ninguna cabida a pensar que existe alguna bendición fuera de Cristo. Por eso usa la palabra toda bendición espiritual. La bendición espiritual es derramada en el creyente
por medio de lo que Cristo consiguió por nosotros. Así que estas verdades, hermanos, a la iglesia de Efesios solo les iba a apasionar por Dios y por la gloria de Dios, por dar gloria a Dios. Y como he dicho y me vuelvo a repetir, hermanos, la palabra todo en este texto es importante y para nuestra vida y para nuestra convicción debe ser importante. Si es todo, proviene de Dios, toda bendición es gracia de Dios a nuestra vida. Solo nos queda un camino, es tener gratitud, darle gloria a Dios y nada más que a Él. Aquí el texto dice claramente que Dios es el autor principal, pero todas estas bendiciones son derramadas en nosotros por medio de Cristo. Como aquí vemos, la iglesia de Éfeso, al igual que la iglesia en Oviedo, tiene que sostener esto en claro, y la iglesia aquí en Pontevedra. Tenemos que vivir bajo esta verdad absoluta, de saber que si somos receptores de las bendiciones de Dios, es por medio de Cristo. No es por medio de algún mérito humano, de alguna posición humana, sino es por medio de Cristo. Cristo es el único que ha hecho accesible las riquezas espirituales para nosotros, como luego Él nos va a describir a lo largo de los versículos. Como aquí vemos, hermanos, podríamos decir que las bendiciones en Cristo apasionaron a la iglesia de Éfeso solo a glorificar y a exaltar a Dios. Vemos a Pablo apasionado por Dios y estallando en alabanza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio todas las riquezas espirituales. Así que las bendiciones en Cristo, hermanos, nos deben inspirar, nos deben movilizar a llevarnos a una profunda adoración a Dios. El autor de Hebreos dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. Una iglesia debe continuamente exaltar a Dios. Una iglesia tiene que tener esta actitud de ofrecer continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, adoración a Dios. Así que, iglesia, en este versículo acabamos de ver el pilar fundamental que sostiene todo el edificio de por qué exaltar a Dios y por qué glorificar a Dios, y no es otro que Dios mismo y Cristo. Iglesia, la razón que provoca verdadera pasión por exaltar y glorificar a Dios es lo que Cristo compró, adquirió por nosotros, tanto nuestra redención como nuestra glorificación final. Si esto no nos moviliza a darle gloria, a exaltarle, no va a existir nada en este mundo que realmente nos lleve a adorar a Dios. Así que, iglesia, el imperativo en esta mañana es: bendice a Dios, exalta a Dios, reconoce a Dios, glorifica a Dios, alaba a Dios, porque Él es bendito por los siglos de los siglos. Nuestro siguiente punto lo encontramos en el versículo 2. Esta es la segunda verdad que realmente provoca verdadera pasión por glorificar a Dios, y es sus méritos. Hemos visto que la primera verdad que nos moviliza a glorificar a Dios es Dios mismo, y aquí vemos esta segunda razón que se encuentra en Él, en su carácter, pero son sus méritos. El versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como aquí vemos, esta segunda verdad debe provocar pasión por buscar glorificar a Dios.
aquí vemos que es su mérito, es su elección salvadora, su santificación que Él provoca en el creyente. Él es Él el que trabaja en nosotros, como aquí bien dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos Él mismo. Como vemos, es Él escogiéndonos para sus propósitos, para llevarnos a vivir en adoración plena, es decir, es Él el que trabaja en nosotros. Así que este versículo nos describe de alguna forma su plan, y entonces solo que queremos darle gloria porque es mérito suyo. Como aquí vemos, Pablo expone a los efesios el plan supremo de la elección. Eso que es lo que provocaría en la iglesia de Éfeso, descolocarlos de cualquier otro tipo de adoración, descolocarlos de sí mismo y enfocarlos en Dios. Es decir, que sepan Éfesos que Él nos escogió. Es decir, son méritos de Él. Eso provocaría verdadera adoración a Él. Si hoy estamos salvos, o si hoy estamos como aquí, santos y sin manchas, es decir, justificados y caminando en santidad, no es por mérito nuestro, sino es por su obra en nosotros. Así que esto no nos deja en otra posición que mirarlo a Él, darle gloria a Él, exaltarle a Él y hablarles a otros de Él. Como aquí vemos esta información que Pablo les transmite a los efesios, este anuncio, esta buena noticia, debería provocar en la iglesia de Éfesos y en nuestros propios corazones pasión por Dios, porque Él nos escogió, como bien dice el texto, observémoslo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dicho de otra forma, de principio a fin, hermanos, el mérito es suyo. Él sí merece gloria, nosotros no. Es su plan, es su diseño, tanto como aquí vemos, de salvación como de santificación, para que fuésemos santos, dice el texto. Ese es el proceso de salvación. Y el proceso de santificación lo vemos para que fuésemos sin manchas delante de Él. Hermanos, es su obra. Es mérito suyo en nosotros. Así que nosotros no nos queda otra cosa, no nos pone en otra posición que mirarle a Él, inclinarnos en adoración y decir, si hoy estamos salvos y estamos caminando en santificación, es porque Él nos escogió. Y como bien dice el texto, para ser redundante y enfático, ¿antes de qué? Antes de todo, antes de la fundación del mundo, antes de que tú pensases, antes de que tú hicieses cualquier cosa, Dios ya actuó para salvarnos y para santificarnos. Así que esta es la gloriosa verdad del Evangelio, hermanos. Dios obró nuestra salvación, Dios obró nuestra justificación y nuestra santificación. Así que solo nos queda contemplar a Dios y darle gracias por su elección y por sus méritos. Así que, iglesia, al comprender la elección de Dios y reconocer que Dios en Cristo nos otorgó la oportunidad de ser salvos y de ser santificados, iglesia, vivamos para este diseño que Él preparó para nosotros. Disfrutemos de esta salvación en Cristo dándole gloria a Él. Alguien dijo, y cito su frase, es en la elección que la gracia, la misericordia y el amor de Dios se manifestó sin lugar a dudas. Muchas personas tienen problemas o dificultades con la palabra elección, pero la pura verdad es que en la elección, como bien dice este autor, es en la elección que la gracia se manifestó, porque si no, ¿quién me iba a elegir a mí?
y a ti. Es en la elección que la misericordia se manifestó. Si no, no creo que me hubiese elegido a mí. Es en la elección que el amor de Dios se manifestó sin lugar a dudas. Así que, iglesia, en el siglo XXI debemos recordar, no hay mérito alguno en nosotros mismos. Todo es mérito suyo, es por su elección, como hemos leído, es por su gracia, es por misericordia que hoy estamos siendo salvos y santificados. No podemos desenfocarnos de no darle toda la gloria a Él. Así que, iglesia, solo nos queda nuestra parte. Vive para exaltar a Dios, vive para glorificar a Dios, apasionate por Él. Reconoce sus méritos, lo que Él obtuvo para nosotros. La tercera causa que realmente provoca pasión por glorificar a Dios y por la gloria de Dios y por exaltarle es su amor, y lo vemos en este siguiente versículo, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí vemos esta tercera causa que nos apasiona por darle gloria a Él. Y como bien lo describe el texto, es su amor. Él en su amor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y como he dicho antes y me repito, la iglesia de Éfesos, al contrastar esta verdad, al ver esta verdad, podríamos decir que esta bola de nieve, como hemos visto, la primera razón, la segunda razón, ahora vemos esta tercera razón, la bola de nieve va destruyendo todo lo que se levanta y hace que el hombre se centre en los méritos propios, en las ideas propias, en un falso evangelio, en cualquier otra cosa. Y aquí vemos que todo se derrumba en este versículo, porque dice, en amor, habiendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, esta bola de nieve destruye todo lo que se haya levantado a su alrededor y solo pone en alto es el amor de Dios. Es decir, Dios en su amor ha planificado, según el puro afecto de su voluntad, el hacernos hijos suyos. Así que los efesios, al comprender esta verdad, solo quedaba ver a Dios, es decir, la bola de nieve pasó, arrasó con todo, y solo Dios, como hemos visto, su plan, sus méritos, su carácter y su amor solo permanecen en pie. Como vemos y estamos viendo a lo largo de este texto y seguiremos viendo, no hay nada en el hombre. No hay nada, ninguna idea humana, no hay ninguna cosa externa, sino solo estamos viendo que es Dios, sus planes, su carácter, su amor, todo es Él. Es decir, todo lo demás está quedando arrasado. Aquí los efesios tenían que comprender esta clara verdad, al igual que nosotros, que la identidad que hoy tenemos, nuestra posición de estar en Cristo y de ser hijos suyos, es gracias a su amor. Es decir, no hemos conseguido adoptarnos nosotros a nosotros mismos, como bien dice el texto. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, Dios envió a Cristo en su amor para que pudiésemos ser hijos suyos. Y como aquí bien dice, según este puro afecto. Así que los efesios, al ver quién realmente efectuó su salvación, inició este proceso de adopción, no iban a mirar. En los procesos hoy que vemos de adopción, vemos que no introduce solo la persona que quiere adoptar, ni los que están al cuidado de estos niños, sino hay muchas personas en estos papeleos, en esta burocracia, que no sabes ni quién es el que autorizó o el que ha firmado, ni quién ha examinado todos estos papeles. Esto de la misma forma, hermanos.
Solo Cristo firmó y selló con su propia vida para que fuésemos adoptados. En él los demás no tienen nada importancia, toda la burocracia no tiene importancia. Aquí de la misma forma, cuando vemos este texto, solo queda Cristo, queda su amor, realmente salvándonos y dándonos esta nueva posición. Así que la iglesia de Éfesos, al comprender este incomprensible amor de Dios hacia ellos y los efectos de este amor hacia ellos, solo podían apasionarse más y más por Cristo. Es decir, si hoy nosotros estamos en Cristo, es por este amor inexplicable. Si quisiésemos predicar del amor de Dios, no llegaríamos a nada. La oración que antes hacía Tan, predica la palabra en cuanto al amor de Dios, no podríamos abarcarlo, porque aunque estemos predicando durante toda nuestra vida, es decir, es inagotable y es casi inexplicable. Solo cuando vemos a Cristo podemos decir, esta es la expresión exacta del amor de Dios. Así que, iglesia, aquí, la iglesia de Santiago, os animo a que comprendáis que si hoy tenéis una nueva identidad, si sois hijos de Dios, si habéis sido adoptados, es por su amor. Esta es la tercera causa que realmente nos debe provocar verdadera adoración en nuestras vidas. Vamos a nuestro último encabezado, que lo encontramos en los versículos 6 hasta el 14. Aquí hay muchas razones en este punto, pero podríamos ver que en este punto encontramos su diseño. Dicho de otra manera, es el plan amoroso de Dios actuando por nosotros, como aquí vemos en el versículo 6. Leamos lo que dice. Hemos visto todo lo que ha ocurrido antes, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. En Cristo Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser salvos y para ser adoptados hijos suyos. Y aquí vemos la causa, para qué propósito, para qué diseño. Y vemos que es un diseño amoroso, glorioso a la misma vez. Dice que todo esto ocurrió para alabanza de la gloria de su gracia, como ayer nos explicaban. Es decir, no fuimos ni salvados para nosotros mismos. Hemos sido salvados para exaltar su gracia, su amor, para que su nombre sea conocido, proclamado, para que Él es el que sea amado y adorado. Y aquí lo dice bien claro el versículo 6. Aquí encontramos esta última razón que provoca pasión por glorificar y exaltar a Dios. Es su diseño. Es decir, todo lo que ocurrió antes es para que seamos para alabanza de su gloria. Dice el versículo, continúa, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien también no solo hemos sido aceptados, sino en quien también tenemos redención por su sangre, el precio, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas
las cosas según el designio de su voluntad. Una y otra vez estamos viendo el misterio de su voluntad, el designio de su voluntad, todas las cosas, todo está en Cristo. Él compró nuestra, como aquí dice, nuestra redención por medio de su sangre y nos hizo conocer este misterio, nos hizo aceptos en el amado, en Él. Tuvimos herencia según Él. Lo predestinó. Y el versículo 12 dice claramente, a fin, con el fin, el propósito final de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta cuarta razón que provoca que la iglesia exalte y glorifica a Dios, como hemos visto, podríamos encerrarlo todo, es su diseño, es decir, cómo Dios nos hizo aceptos, nos dio redención, hizo sobreabundar su gracia, la sabiduría, nos dio la inteligencia para conocer este misterio según su voluntad, según su beneplácito. Aquí vemos claramente este propósito que abarca tantas cosas, que es tan sublime, pero tiene solo un propósito. Es decir, operó muchas cosas con un fin exclusivo. Versículo 12. Leamos. A fin, es claro el texto, ¿verdad? A fin, con el fin de que seamos para alabanza de su gloria. Es decir, Dios operó su gracia, nos dio todas sus promesas en Cristo, hizo lo que nadie hizo por nosotros, amarnos, aceptarnos, planificarlo, todo con este fin exclusivo, para que seamos para alabanza de su gloria. Y esto es impensable para pecadores como nosotros, como ayer nos decía Luis, tan corruptos en naturaleza, tan indignos de todo. Pero vemos que sublime es este propósito, porque nuestras vidas ya no sirven a los propósitos que servían antes, sino que sirven para que Dios sea exaltado. La gente cuando vea nuestras vidas diga, uy, cuánta gracia Dios ha hecho, cuánto amor Dios ha derramado para salvar a este vil pecador, ¿verdad? Así que en estos versículos Pablo continuó construyendo un sólido argumento para los efesios. Hizo que esta bola de nieve creciese más y más, apuntando a que todo tenía que ser arrasado y solo tenía que quedar el propósito exclusivo por el cual habían sido salvados, escogidos, amados, predestinados, aceptos, redimidos, y todo el afecto de Dios ahí. Como vemos, todo queda reducido a nada. El texto arrasa como si pasaría un tsunami, queda todo devastado y solo queda Dios. Y la iglesia y los que hemos sido salvados solo debemos glorificar y exaltar a Dios. Como aquí vemos, y te resumo, Pablo afirma contundentemente que los efesios no aceptaron nada menos que esto. Dice que fueron salvos, como hemos visto en el versículo 4, como hemos visto en el versículo 3, que han recibido todas estas bendiciones. Los efesios, Pablo está afirmando esto, que los efesios fueron aceptados, obtuvieron redención, perdón por la abundante gracia que se manifestó en Cristo, que fueron receptores de este misterio y ministerio benevolente de Cristo, del Evangelio mismo, y que recibieron la herencia del Espíritu Santo ya en sus vidas, el sello. Y aquí Pablo habla que estos creyentes de Éfesos, esto es lo que recibieron. Pablo pone su sello
escribiendo esta carta y confirmando a los efesios, decir, no recibisteis nada menos que esto. Si tenéis algo menos que esto, posiblemente no seáis cristianos. Es decir, todo creyente, toda iglesia, toda persona que ha sido salvada por el Evangelio de Cristo ha recibido toda bendición espiritual por medio de Cristo. Todo creyente ha sido escogido por Él, salvado por Él antes de la fundación del mundo. Todo creyente ha sido receptor de este amor que nos lleva a ser hijos suyos. Todo creyente ha sido diseñado para vivir para la alabanza de la gloria de Él. Así que cuando los efesios, seguramente ellos como receptores principales de esta carta, leyeron esto, se tuvieron que haber parado al finalizar el versículo 14, ponerse de rodillas y decir, solo Dios merece toda la gloria. Quiero vivir para este propósito para el cual Dios operó todas las cosas. Así que Pablo quería afirmar estas verdades en la mente y en los corazones de los efesios para que solo tuviesen un camino que seguir hacia adelante, y era apasionarse más y más por la gloria de Dios. Pablo sabía que cuando ellos viesen al completo este panorama de cómo Dios actuó, porque yo me acuerdo que cuando Cristo me salvó, yo toda esta operación, este panorama, no lo pude ver. Pero hoy, al leer el texto y fijarme en el texto, veo claramente lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Todo lo que obtuvo, todo lo que ganó, todo lo que está disponible para mí. Y solo queda rendirme ante Él. Solo queda adorarle y pedirle perdón porque tantas veces no vivimos para sus propósitos, para aquel que realmente nos compró. Así que cuando los efesios vieron seguro este panorama, dejó sin cabida cualquier otro Dios con D minúscula. No había ya cabida para adorar a nada más, sino solo para enfocarse en dar gloria a Dios. Así que, hermanos, amados en el Señor, en esta iglesia, en esta plantación, os animo a centrar vuestros ojos en Cristo, en ver y en recordar este texto y ver cada vez cómo Dios ha obrado abundantemente, sobreabundantemente para con nosotros, y solo nos queda darle gloria. Así que, iglesia, en base a todas estas bendiciones espirituales que tenemos, solo nos queda continuar en este camino dándole gloria a Él. Quisiera resumir esto con una conclusión teológica. Y dicho así, quiero leer lo que he puesto. Si todas las bendiciones provienen de Dios en Cristo, si es por su elección y méritos que obtenemos nuestra salvación y santificación, si todo esto ocurre debido a su inmenso amor para con nosotros, para que seamos alabanza de su nombre, no existe ninguna razón por la cual la Iglesia no debería glorificar y exaltar a Dios exclusivamente en todo momento y en toda circunstancia. Así que el llamado en esta mañana es a que mantengas tu enfoque en tu vida. Mantengas tu enfoque en darle toda la gloria a Dios. No descuides este acto, esta oportunidad de actuar dándole gloria a Dios. Y me gustaría que abriésemos la Biblia para leer un último versículo en Romanos 11:36. Quisiera que este versículo lo grabases en lo profundo de tu corazón. Mi oración es que este versículo sea un bastón que te guíe
a sostener tu vida, a dar cada paso en la dirección correcta. Y dice claramente el texto, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este es el resumen de todo lo que hemos visto, hermanos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Te animo a que uses este bastón, que grabes este versículo en tu mente y en tu corazón, que te ayude, como aquí, a hacer el camino de Santiago, tu peregrinaje, que te ayude a que no te caigas, a que evites cualquier camino, cualquier distorsión en tu vida. Este versículo nos ayuda a no vivir una vida distorsionada, sino una vida enfocada en darle toda la gloria a Él. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Dios, por Cristo, por enviar a Cristo a tomar nuestro lugar, para salvarnos, para bendecirnos con toda bendición espiritual. Y como hemos visto, esta ha sido tu elección, este es tu plan, este es tu beneplácito, tu puro afecto, tu puro amor para con nosotros. Así que solo podemos darte gracias, Señor, y darte la gloria a ti, porque los méritos son tuyos, y solo te pedimos que tú nos ayudes a vivir para tu gloria, a comprender teológicamente y tener esta convicción firme en nuestras vidas de que si vivimos es por ti y para tu gloria, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.